John Henry Newman dice que uno de los modos que nosotros tenemos para asentir a ciertas verdades, es decir, para afirmar ciertas verdades, es lo que él llama la convergencia de signos. Es decir, él descubrió que nuestra inteligencia es capaz de descubrir cómo distintas pistas apuntan a una misma dirección. Y él dice, ninguna de estas pistas es tan fuerte en sí para probar algo, pero cuando nuestra mente es capaz de hilar, él habla de lo que llama el sentido hilativo de nuestra mente, es capaz de hilar, es razonable asentir hacia dónde apuntan. Es como, imagínate que vos querés ir al centro y ves primero un cartel que dice hacia Buenos Aires, después escuchás por la radio Buenos Aires para adelante, pasa un avión con una propaganda diciendo Buenos Aires 20 metros para adelante, el GPS te marca que Buenos Aires está para adelante, es decir, muchos signos que por más que vos no tengas evidencia concreta, hacen razonable esperar que Buenos Aires esté adelante. Este argumento es lo que vamos a explorar ahora a través de un autor que se llama Tim Keller, que él dice, no hay un argumento que realmente llegue a probar la existencia de Dios, pero cuando juntamos algunas pistas, cobra fuerza la posibilidad de un Dios racional o de un Dios bíblico. Entonces quisiera presentarles 4 pistas que él desarrolle y que me parece que son interesantes para el diálogo y para el mundo de hoy. En primer lugar, el inicio del universo, ¿no? el Big Bang. Siempre fue una pregunta que entusiasmó a los científicos. ¿Por qué hay algo en vez de la nada? ¿Por qué existe lo que vemos? Podría no haber existido. Y hay mucho consenso de que nuestro universo se está expandiendo y explosivamente y exteriormente desde un punto. Un científico que se llama Francis Collins lo dice así: tenemos una conclusión muy sólida de que el universo tuvo un origen, el Big Bang. Hace 15.000 millones de años el universo comenzó con un destello de energía inimaginablemente brillante desde un punto infinitamente pequeño. Esto implica que antes de eso no había nada. No puedo imaginar cómo la naturaleza, en este caso el universo, pudo haberse creado a sí misma. Y el hecho mismo de que el universo tuviera un comienzo implica que alguien fue capaz de comenzarlo. Y me parece que eso tenía que estar fuera de la naturaleza. Es decir, hay un consenso en el mundo científico de que el mundo está lleno de causas fuera de sí mismo, es decir, de movimientos y de actividades que no puede haber autogenerado. Entonces, algo tendría que haber sucedido para que haya un primer movimiento. Incluso científicos ateos, por ejemplo, un científico famoso, se llama Sam Harris, dice así: en cualquier caso, incluso si aceptáramos que nuestro universo simplemente tuvo que ser creado por un ser inteligente, esto no sugeriría que este ser sea el Dios de la Biblia. Y tiene razón. Reconocer de que el mundo está en movimiento y que necesita a alguien que lo tiene que haber causado no te lleva directamente al Dios de la fe católica, pero sí te apunta a un ser inteligente. Por eso esto es simplemente una pista. Nos dice que hay algo más. Vemos en el mundo un inicio que habla de alguien que lo ha pensado, y entonces es provocativo, de un modo, al menos, no excluir la posibilidad de que sea un ser inteligente como Dios. El segundo argumento, segunda pista, se la conoce como el argumento del ajuste fino. También viene del mundo de la ciencia. Hay mucho consenso de distintos campos de la ciencia que es tan impresionante la regularidad y las constantes de la física que tuvieron que coexistir para que hubiese vida orgánica, que las probabilidades que esa confluencia de signos y condiciones sea aleatoria es infinitamente pequeña. Se habla, por ejemplo, de la velocidad de la luz, de la constante gravitatoria, se habla de las fuerzas nucleares débil o fuerte, más de 15 factores que había un margen tan pequeño de ser distintas no hubiese vida, que lo más irracional es pensar de que fue simplemente aleatorio. Es decir, hay mucho consenso de que es realmente un milagro la vida de este universo.
Por supuesto, incluso uno podría llegar a negar, pero por ejemplo, otro científico que no es creyente, Stephen Hawking, dice así: las probabilidades de que un universo como el nuestro surja de algo como el Big Bang son enormes. Creo que hay implicaciones claramente religiosas, dice él. Él no se anima a decir qué tipo de implicancias religiosas, pero hace referencia a que la evidencia apunta hacia ahí. Dice más: sería muy difícil explicar por qué el universo habría comenzado de esta manera, excepto como el acto de un Dios que tenía la intención de crear seres como nosotros. Ahora bien, hay algunos científicos más ateos todavía que dicen, bueno, pero podría haber billones de universos, y si vos reconoces que hay billones de universos, no es tan raro que al menos uno tenga las condiciones de algún modo propias para la vida. Es verdad, si técnicamente es una posibilidad, pero les pongo un ejemplo. Imagínate que te gusta jugar al truco y estás jugando de a 4, con la particularidad que uno del otro equipo es el que mezcla y reparte siempre. Imagínate que por 20 manos seguidos le toca el ancho de espada, el ancho de basto y el 7 de espada. ¿Qué decís vos? Che, te estás carteando. Lo menos que haces si no te enojas más. Imagínate, él dice, no me estoy carteando. Bueno, es verdad que vos no podés probar que él esté haciendo trampa, pero tampoco es razonable concluir que no está haciendo trampa. Es decir, las probabilidades que en 20 manos le toque el ancho de espada, el ancho de basto y el 7 de espada son infinitamente pequeñas. Entonces, aunque no pueda probarse este argumento del ajuste fino de que sí o sí hay un diseño, no es razonable concluir de que no podés justificarlo. Es decir, hay probabilidades que apunten a eso. La tercera pista es lo que llama la regularidad de la naturaleza. Y esto es interesante, que la ciencia no deja de sorprenderse de que hay constantes que siempre son así y que no hay razones de pensar por qué deberían ser así. Por ejemplo, que el agua va a hervir a la misma temperatura mañana que hoy, que la fuerza de la gravedad es constante, que la velocidad de la luz se mantiene. Esto que para nosotros por ahí es muy normal y no es que un día te quedaste sin dormir por pensar en esto, pero hay filósofos que se preguntan ¿cómo puede ser? ¿Con qué evidencia tenemos para esperar que mañana sucedan las mismas leyes? O algunos científicos como David Hume o Bertrand Russell, que se preguntan, no podemos afirmar que mañana se van a mantener estas leyes. Eso lleva a los científicos, incluso ateos, a una paradoja. El único modo que la ciencia tiene de avanzar es justamente asumir que hay constantes, pero lo toman como un dato de fe. No pueden probar de que estas constantes van a estar mañana. Pero si no tuviesen este acto de confianza que así será, no podría avanzar la ciencia, porque la ciencia siempre se avanza en base a la experiencia anterior. Esto, si quieren, tiene un argumento más histórico que es interesante. Muchos historiadores, incluso fuera del ámbito del cristianismo, no pueden negar que en el momento de la historia donde más avanzó la ciencia fue bajo el cristianismo. ¿Y por qué? Bueno, porque el cristianismo propone y sostiene que hay un Dios creador, que hay orden, que hay leyes estables, y eso sirvió y alentó a los científicos a poder avanzar y depender de esas leyes. De vuelta, como una prueba de la existencia de Dios, no es infalible, pero muestra que es razonable de que el mismo que puso un orden, puso también leyes que se mantienen. Y la ciencia depende de esas leyes, aunque no las quiera admitir. Por último, una pista que si quieren nos vamos más al mundo estético, es la pista de la belleza. Y es una experiencia que creo que todos hemos tenido, de que frente a un paisaje natural, si te gusta la música, frente a alguna gran obra, hay una especie como de asombro o reverencia. Aun cuando no podemos formularlo, pero como una intuición de que hay algo más. Me acuerdo hace unos años estábamos también con misión de la Sociedad San Juan de vacaciones en el sur, en Bariloche. Estábamos subiendo un cerro que nos habían hablado, pero que nunca habíamos llegado a subir. Se llama el Cerro Capilla, está en el medio del Nahuel Huapi. Es un cerro que va poca gente porque tenés que llegar de algún modo en lancha o de otro modo. Empezamos a subir por un sendero, paramos la primera noche y se veía para arriba la cima. Empezamos a subir, descubrimos que era una falsa cima, es decir, que todavía había más por delante. Y nos habían dicho que era, bueno, pero cuando llegamos,
literalmente nos quedamos en silencio por unos minutos. Era un punto donde veías a los 4 puntos cardinales. Veías hacia Villa Langostura, veías hacia la otra full, veías hacia el brazo Tristeza, veías hacia el Moreno, lagos, montañas, una sensación de estar en algo como que no venía de este mundo. Y por ahí puedes pensar en este momento, alguna vez que vos viste un paisaje que te sorprendió y no es que uno necesariamente saca conclusiones, pero intuís, es este argumento, esta pista de que esa belleza clama a alguien que pensó o diseñó. ¿Cuál sería la contrapartida? Que si no hay Dios, esa experiencia tan estética y tan real que uno tiene de belleza, solo podría ser una explicación de átomos. Sería una respuesta neurológica, porque eso dice la ciencia. Si uno niega que existe realmente la belleza y fue diseñada, la respuesta es que es simplemente una explicación neurológica. O por ejemplo, que si a vos te gustan ciertos paisajes es porque tus antepasados valoraron esos paisajes por necesidad, porque había comida o bebida y te quedó a vos un gen. Esto que parece un poco raro, pero así lo explica la neurociencia. Es decir, algo en tus genes de que tus antepasados valoraron ese lugar. O que la música para vos sea sugestiva o te mueva, sería simplemente una ilusión. O incluso el amor. En vistas, si no existe esta experiencia real de belleza y amor, solo se explica eso que uno asocia a amor a una respuesta o un resultado bioquímico. Eso implicaría que también vos heredaste de tus antepasados este rasgo de relacionarte, que uno llama amor, pero porque te ayudó a sobrevivir. Como se dan cuenta, con el deseo de ser racionales uno se vuelve bastante irracional. Perdemos esa intuición frente a lo verdadero, lo bueno y lo bello. Y al contrario, cuando nosotros vemos frente a algo que es auténtico, eso evoca un deseo. Por eso, si quieren, podés no creer en Dios y tenés que explicar estas 4 variables. Pero si crees en Dios, entonces el Big Bang no es misterioso. El ajuste fino del universo no parece simplemente una posibilidad en trillones, sino parece pensado y querido. La regularidad de la naturaleza no te sorprende porque si hay orden, hay firmeza y hay consistencia. Y tampoco la belleza y la experiencia del amor te sorprenden porque si Dios existe, es de esperar de que nos haya creado para un mundo que pueda apuntar a Él. Por eso les deseo a todos una muy buena discusión. Como digo, estas son simplemente pistas porque pueden mover nuestra inteligencia y favorecer el diálogo.